Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una coproducción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y Canal 15 UCR. Estamos a las puertas del inicio de un nuevo proceso electoral con una gran cantidad de partidos y todavía con un porcentaje muy alto de personas indecisas. Por eso hoy acá en Sobre la Mesa vamos a analizar el tema de indecisión, multipartidismo e información electoral. Para eso vamos a estar conversando con Jesús Guzmán, investigador del CIEP, con Marlon Mora, periodista y director de Voto CR, con Daniela Chacón, también investigadora del CIEP de la Unidad de Opinión y Participación Electoral. Bueno, también Jesús es de la unidad. Y con Yancy Vargas, economista, becaria, Chevening, colaboradora de Poder Ciudadano ya. Pero bueno, para empezar, vamos a ver la cápsula que nos prepararon para el programa de hoy. Jesús, según los datos del estudio de opinión, más de la mitad de la población costarricense que pretende votar en las próximas elecciones carecen de una candidatura favorita al terminar el mes de agosto, que es el momento en que hicieron el estudio de opinión. ¿Cuáles son, digamos, las razones para que se dé esto? ¿Qué pudieron encontrar? Sí, muy buenas noches, Marcela, y a Marlon, Daniela y Yancy. Sí, uno de los temas que pudimos observar en este más reciente estudio es que la indecisión mucho más fuerte que hace 4 años y más del doble que hace 8 años, la indecisión ahorita es lo que está definiendo o que está caracterizando a este proceso electoral. Si preguntamos específicamente, y lo preguntamos de esta forma, para tener dos formas de comparación, primero las personas que dicen que van a ir a votar, que es aproximadamente un 75% de la ciudadanía, y también las personas que están completamente o muy decididas a ir a votar, son como esos 2 filtros, y ya con esos 2 filtros podemos ver cómo está el tema de la intención de voto. Y en este caso tenemos que, de esas personas que van a ir a votar y que están altamente decididas a ir a votar, un 53% no tiene una candidatura. Es decir, que en este momento estamos en un panorama de una indecisión alta, de una cantidad importante de personas que, si bien es cierto, están decididas a ir a votar, están decididas a ir a ejercer su derecho al voto, no saben por quién hacerlo. Y esto se podría ver también agravado por el tema de que tenemos una alta cantidad de candidaturas o posibles candidaturas, que todavía no podríamos hablar de que están ratificadas como tal. Creo que hasta el mes de octubre tienen tiempo los partidos para hacer la inscripción formal. Segunda semana. Pero hay muchas candidaturas y eso también podría hacer que las personas tengan como ese panorama de tantas candidaturas que no saben por quién decidirse, por lo menos a este momento en agosto. Y Daniela, en ese sentido de las candidaturas que hacen que las personas estén tan indecisas, ¿cómo se están comportando? ¿Cómo se comportaron las personas encuestadas? ¿Hay alguna diferencia en razón de la ubicación geográfica, el sexo? Daniela.
Creo que no nos está escuchando. Tal vez, Jesús, ¿cómo se están comportando? ¿Verdad? ¿Hay alguna diferencia en razón de la ubicación geográfica? Sí, claro. Si vemos el tema de la ubicación geográfica, por ejemplo, en las provincias de Limón, Guanacaste, es donde las personas, y Cartago, que es algo interesante, que es una de las provincias donde más se vota, hay un alto porcentaje de indecisión de la ciudadanía, es decir, ahí las personas no están, o es donde está el porcentaje de personas mayormente indecisas. Y también viendo esas características, tenemos que son las mujeres y son las personas con menor educación las que están en este momento con menos decisión o que no saben por quién ir a votar el próximo mes de febrero. Vamos a ver si aquí ya Daniela nos escucha. Daniela, ¿nos está escuchando? Eso de televisión en vivo a veces presenta este tipo de problemas. Sí, ahora sí, hay una diferencia de ok. ¿Qué muestra el estudio, digamos, de opinión? Ya algo planteó Jesús con respecto a la disposición de la gente a votar en relación con el proceso anterior, electoral anterior. ¿Qué lograron encontrar? Bueno, tal vez más bien Jesús se puede referir al respecto. Yo me encargué de la parte más de los sentimientos y de los temas coyunturales, entonces tal vez Jesús nos puede ahondar un poco sobre este tema. Claro, en este sentido, cuando vimos el tema de comparar cómo estuvo en 2017, hace 4 años exactamente, antitos de arrancar la campaña, y en 2013, cuando también, más de agosto más o menos, unos meses antes de arrancar la campaña, el porcentaje de indecisión, por ejemplo, hace 4 años estaba alrededor de un 40%, 38%, o sea, un 10%, 10 puntos porcentuales, mejor dicho, más o menos, que en esta campaña. Pero hace 8 años, en 2013, teníamos una diferencia de 8 puntos porcentuales, de la mitad que ahorita. O sea, ahorita estamos en 53, hace 8 años era aproximadamente un 25, 28% de la ciudadanía. No llegaba al 30% de las personas indecisas, o sea, había mucha más decisión que ahora, y eso nos refleja algo interesante, y es precisamente que conforme va pasando el tiempo, las personas se van aportando a los partidos políticos, van teniendo esa desafección partidaria, que ya lo hemos dicho en anteriores estudios, pero que también esa desafección partidaria también se muestra en esta indecisión de las personas por definir quién va a ser su candidatura en este momento. Hay algo que se da exponencialmente, y es el abstencionismo que habíamos identificado en procesos electorales, y de un pronto a otro los encontramos, Jesús, en una encuesta que nos da una radiografía de una fotografía al menos de agosto, en el que si comparamos en los últimos 4 y 8, vamos a ver un aumento, pero así, verdaderamente una cuesta grande. Y paralelamente a eso hay una preocupación que yo diría que aparece y que es nueva para ustedes, que son los que hacen estos análisis, y va a ser interesante que nos hablen luego de sentimientos, me parece también, que es un nuevo protagonista, la gran cantidad de partidos inscritos. Y la semana pasada escribía en La Nación don Francisco Antonio Pacheco lo que él ahora denomina los micropartidos, que también es otra cosa que se puede analizar en el futuro. Sí, claro, y en este contexto que de hecho Daniela nos planteaba que ella estuvo más trabajando en los temas coyunturales del estudio de opinión, ¿qué se encontraron que está afectando coyunturalmente la toma de decisiones en este momento? Bueno, en nuestro estudio analizamos 3 temas principales que creemos que se refleja un poco en las demás preguntas que realizamos en la encuesta. Principalmente vimos el tema, quisimos analizar cuál es el principal problema del país que identificaban las personas. Y luego de poco más de 1 año y medio de inicio de la pandemia por el COVID-19, los principales 3 problemas del país pasaron a ser el desempleo, el costo de la vida y la corrupción. Entonces el COVID dejó esta primera posición que tuvo durante mucho tiempo para darle campo al desempleo, que es uno de los temas históricos que ha preocupado a los y las costarricenses. Esto se relaciona, podemos decir, con el hecho de que se han flexibilizado un poco las medidas para la contención de la pandemia. Esto es un mensaje claro por parte de las autoridades que ha generado una disminución en la preocupación por los efectos en la salud pública por parte de este coronavirus. Y entonces en mediciones previas antes se posicionaba como el tema de mayor preocupación, pero ahora claramente también por la campaña de vacunación ha pasado a un 5.º lugar.
de esta pregunta que realizamos en la encuesta. De igual forma, también pensamos que otro tema importante es cómo se percibía la intensidad de los efectos económicos de la pandemia a nivel de los sectores productivos y de comercio que de alguna manera emplean en el gran sector de la población. Entonces, y también el tema de investigación del caso de Cochinilla, que acaparó gran atención mediática y política, se posicionó en ese tercer punto. Entonces, nosotros posteriormente realizamos preguntas puntuales sobre el caso Cochinilla para analizar este tema y así vemos cómo influyó en la valoración de los principales problemas del país y de alguna forma que pueda afectar en las alineaciones que tengan las personas hacia ciertos partidos que coloquen este tema en su agenda de campaña electoral. Daniela, ¿y qué encontraron específicamente sobre ese tema que sea, digamos, relevante para que las personas efectivamente estén tomando la decisión o la no decisión todavía de por quién votar? Bueno, este caso, primero hicimos la consulta sobre si tenían algún tipo de conocimiento, o sea, si lo conocían o no. Y específicamente el 78.7% indicó sí tener conocimiento sobre este caso. Posteriormente a esas personas que indicaron una posición afirmativa, se les preguntó que cuál consideran que podría ser el principal responsable de estos hechos investigados. Se les presentaron 5 opciones. Por un lado, si los principales responsables son los funcionarios del CONAVI, o el presidente de la República, los dueños de las empresas que fueron cuestionadas, el ministro del MOB u otras personas. Y las respuestas nos indicaron que en su mayoría el 32% de las personas indicaron que los funcionarios y los funcionarios del CONAVI son los principales responsables. Y en segundo lugar, las personas indicaron que fue que podría ser el presidente el principal responsable. Por lo tanto, en relación con los comicios electorales, podríamos decir que ya hay de entrada hay una separación o crítica fuerte hacia al gobierno y al gobierno de curso. Entonces podría ser que la simpatía con el partido oficialista sea más difícil de conseguir y donde la oposición y partidos alternativos y nuevos puedan capturar estas personas indecisas que ya se mencionaron. Gracias. Estamos en Sobre la Mesa, Indecisión, Multipartidismo e Información Electoral. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de indecisión, multipartidismo e información electoral. Antes de ir a una pausa estábamos hablando un poco también de qué es lo que hace que la gente, ¿verdad?, quiera o no votar. Y en ese sentido, Yancy, ustedes desde el Poder Ciudadano ya han presentado, digamos, una serie de reformas. ¿Desde qué lugares que ustedes están presentando estas reformas? ¿Qué es lo que han encontrado tan importante en la ciudadanía para que sea necesario, ¿verdad?, estas reformas que en alguna medida, algunas son bastante, digamos, grandes para nuestro sistema político? Sí, claro. Desde Poder Ciudadano ya se empezó con una reforma, como bien decías, grande para el sistema político que tenemos. Y dicha reforma, que en su momento lo que buscaba era un cambio en la forma en que se eligen los diputados, pues implicaba cambios a nivel constitucional, los cuales no fueron en su momento bien recibidos en la Asamblea, y de hecho pues se negó su análisis y la reforma no pasó a una comisión y donde se diría que se analiza para luego ya pasar a plenario. Y entonces eso fue ya hace bastantes años. Entonces Poder Ciudadano ya que no ha olvidado ese hueco que vio cuando decidió empezar, que fue que para que la ciudadanía pueda tener más
más participación real y un mayor poder de decisión, pues necesita muchas cosas, entre ellas más información. Entonces, el proyecto que se presentó este año y que hace poco fue aprobado y que va a estar en vigencia para 2022, es el proyecto mejor conocido como voto informado, que entró en marzo, más o menos el 8 de marzo, a corriente legislativa, y que ya en el mes de agosto, bueno, fue aprobado 2 veces, porque por algunos errores ahí no de publicación, sino de consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, tuvo que ser vetado y volver a pasar por la Asamblea. En fin, este proyecto lo que busca es que podamos conocer un poco mejor la oferta electoral que nos ofrecen los partidos políticos. Como bien decía Jesús, los partidos han proliferado, digamos, tenemos más que nunca candidatos a presidente, pero sin embargo la gente está más indecisa, está más separada de los partidos. Entonces, suena como contradictorio que haya más y más partidos, pero la gente esté cada vez más indecisa. Hay más oferta, pero cada vez nos decidimos menos. Y es porque en realidad más cantidad no quiere decir que los conozcamos o que sea fácil conocerlos. Hasta ahora, algo que pareciera tal vez tan obvio y lógico como que todos pudiéramos tener una pequeña biografía de quiénes son los candidatos a diputados, eso no era obligatorio, era más como si había suficiente presión de los medios de comunicación, pues algunos candidatos al final publicaban la información, pero no tenían el deber de hacerlo. Y ese fue el hueco que con el proyecto de voto informado se está intentando llenar. Y Marlon, desde Voto CR también, ¿cuáles fueron un poco las motivaciones de este proyecto? Porque ya tiene bastante tiempo. Sí, bueno, Marce, Jesús, y un agradecimiento sobre todo por poder hablar de un proyecto ciudadano que ya tiene más de 10 años. Nosotros hemos organizado debates nacionales, hemos organizado lo que yo diría son elecciones infantiles, que tiene esa otra perspectiva más pedagógica y ciudadana. Y en el marco de lo que significaba para mí este año, yo tenía una hoja de ruta muy clara y era casualmente la aparición de una gran cantidad de partidos que necesariamente el proyecto debía buscar la forma de explicarle a la gente quiénes eran esas personas. Entonces, he tenido aliados en producción audiovisual desde hace muchos años que han colaborado para sacarlo adelante. Y yo digo que el verdadero valor que tiene esta producción que hacemos es primero que no tiene fines de lucro, que no recibe ningún tipo de recurso y que tenemos total libertad. Yo digo que hacemos producción audiovisual de servicio público, ¿verdad? Y es a partir de ahí que hemos iniciado de hace más o menos 2 meses y medio, 3 meses, entrevistas a todos los candidatos hacia la presidencia de la República. Primero, inclusive con candidatos que, digamos, que estábamos seguros que estaban inscritos, porque hay medios de comunicación que hablan de inclusive 20 personas ya inscritas, sí, pero no están inscritas. Pasan todavía hasta la segunda semana de octubre, donde van a ser ratificados en sus propias asambleas. En una asamblea de un partido pequeño puede pasar cualquier cosa. Entonces, nadie podría decir que todavía están ratificados. Eso es algo muy importante. Entonces, hacemos un trabajo de investigación, de conocer al candidato o a la candidata. Después de que la conocemos bien, husmeo mucho en noticias, hago una revisión exhaustiva de eso y paralelamente a eso, su currículum y su vida personal. Entonces tenemos un primer contenido, ¿verdad?, que nos ofrece un perfil de esa persona profesional, vivencial y sobre todo de qué ha hecho en la vida pública. Paralelamente a eso, ¿verdad?, luego desarrollamos otro que yo digo casi que es un debate. Es una gran cantidad de preguntas periodísticas que luego lo voy a convertir yo en un formato más como de tabla, donde la gente pueda decir, bueno, este candidato está a favor o en contra de las vacunas, está a favor o en contra del aborto, ¿qué posiciones tienen al respecto a temas de derechos humanos, por ejemplo, y científicos? Entonces, bueno, este es un regalito que tengo para diciembre, pero bueno, en todas las producciones audiovisuales eso está, y debo agradecer mucho al Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, con 2 colegas, Andrea Rojas y Esmirna Sánchez, que son 2 personas que creyeron que este trabajo ciudadano teníamos que hacerlo, y el equipo de producción del colegio se apuntó a esto. Yo les aseguro, Marcela, que nadie, ningún medio de televisión va a poder ofrecer esto. Es que nosotros vamos estudiando a la persona,
hacemos un trabajo exhaustivo de preguntas y luego además tenemos conversaciones con ellos que va por más de una hora. Dedicarle en producción audiovisual una hora a cualquier candidato es mucho, pero bueno, la gente acá en este canal de servicio público lo sabe, que además la postproducción de eso significa un gran trabajo, porque no solamente una conversación que tengo yo con ese candidato o candidata, sino todas las tomas de apoyo, que es huzgar en aquel pasado de esa persona. Entonces creo que eso le da un gran potencial al proyecto. Yo debo aprovechar este tipo de oportunidades para decirle a la gente que vaya a Facebook, que ponga @votocr o @Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación y ahí nos den una manita feliz. Tenemos años de hacer eso, tenemos la credibilidad suficiente para que las personas nos acompañen en un proyecto como esto y además con, yo diría, la voz autorizada, que nos han dado 10 años de esto, con todas las universidades públicas hemos organizado debates y por supuesto también Marce, con algo que yo valoro mucho, que es el aliado del Tribunal Supremo de Elecciones, que inclusive ha colaborado con el caso específico de lo que han sido las bellas elecciones infantiles. Daniela, efectivamente estos dos proyectos buscan, ¿verdad?, informar y que la ciudadanía pueda tomar una decisión muchísimo más informada, valga la redundancia, pero de las personas que dicen en este momento que ya van a votar, ¿cuáles son las motivaciones que ustedes encontraron? Esto también puede guiar un poco hacia qué preguntas deberíamos hacerle a esos candidatos y candidatas. Bueno, antes de entrar sobre ese tema, quisiera hacer una conexión con lo que menciona Marlon y Yancy del tema de la información, porque en esta encuesta hicimos una pregunta por primera vez que fue la de preguntarle a las personas si reconocían candidaturas y partidos políticos que están en competencia. Y en promedio descubrimos que solamente en promedio las personas reconocen únicamente a 2 partidos políticos de los que están con aspiraciones a las próximas elecciones y solamente reconocen una candidatura de la gran cantidad de personas que se muestran con interés. Entonces, este tipo de proyectos que fomentan mayor información para la ciudadanía van de la mano con la realidad nacional informativa de la población con respecto a la campaña electoral. Con respecto a las motivaciones que mencionaba Marcela, nosotros desde hace varios estudios nos ha interesado conocer los sentimientos y las emociones de las personas sobre temas particulares. La teoría y los estudios electorales han apuntado la importancia que tienen estos en predecir el comportamiento que luego van a tener el electorado. Entonces, para esta encuesta en particular, queríamos medir primero el nivel de interés y también el nivel de motivación en 2 aspectos. El nivel de interés con la campaña en general, la campaña presidencial, y el nivel de motivación en específico por ir a votar en los próximos comicios. Los datos que obtuvimos de estas 2 preguntas muestran que las personas tienen relativamente altos niveles de interés y de motivación. En específico, 42% indicó mantener un interés alto y muy alto en la campaña presidencial, en comparación con un 38% de las personas que indicaron bajos y muy bajos niveles. En cuanto al nivel de motivación por ir a votar en las elecciones, el 48% de las personas indicó una alta y muy alta motivación de ejercer su voto. Y esta información, a nuestro criterio, viene a informar y confirmar que la población aún mantiene una identidad cívica bastante asociada a los procesos electorales y al voto en particular. Me atrevo a decir que tal vez la población relaciona lo bueno de la política y el valor de la democracia con este acto de participación y además de medir estos 2 sentimientos, también que podríamos catalogarlos como positivos hacia el proceso electoral, pudimos ver como otra cara de la moneda. Para esto realizamos una pregunta en la que veíamos el nivel de preocupación comparado al nivel de tranquilidad respecto a los resultados de las próximas elecciones. Se les preguntaba como qué tan preocupado o tranquilo se encuentra usted sobre los resultados que se podrían obtener. Y en particular esto nos arrojó datos muy interesantes, porque una gran mayoría, el 64%, indicó sentirse muy preocupadas o algo preocupadas, con un extremo del 27% que indicaban sentirse muy tranquilas o algo tranquilas.
Esta información, de nuevo, es relevante. No nos fuimos al detalle de estas preguntas, pero es importante porque las personas están haciendo una valoración del costo y de las implicaciones que pueden tener y derivarse de los resultados electorales. Este balance tal vez me parece que muestra que las personas tienen la noción de un riesgo que implica un impacto negativo tanto para el país o a nivel personal, dependiendo del candidato o la candidata que resulte electo en febrero o en abril del próximo año. Sí. Entonces, por otra parte... tal vez, sí. perdón, tenemos que hacer una pausa, pero entonces regresamos con esto que todavía te falta. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de indecisión, multipartidismo e información electoral. Antes de ir a una pausa, precisamente Daniela nos estaba explicando esas motivaciones de que tienen las personas o que encontraron, ¿verdad?, en el estudio de opinión que tienen las personas para ir a votar, pero todavía le faltaba un poco de esa explicación, así que adelante. Sí, no, gracias. Nada más quería apuntar que, bueno, nosotros no hicimos un análisis de causalidad entre las variables acerca de los sentimientos, del interés y la motivación y también el nivel de preocupación, pero queríamos lanzar también la hipótesis de que este nivel de preocupación podría estar incentivando un mayor interés e involucramiento en la campaña electoral y en el ir a votar para el próximo comicio del 2022. Solamente quería agregar eso. Gracias. Tal vez vamos a ver otra cápsula que nos prepararon para el programa y continuamos. Recientemente, el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la ley que reforma el artículo 148 del Código Electoral. El proyecto de ley había sido presentado por Poder Ciudadano Ya. Con esto, el Comité Ejecutivo se ve obligado a presentar una biografía y una fotografía vigente de las personas candidatas a diputaciones y a la presidencia y vicepresidencia de la República, así como el programa de gobierno de su partido político. El Tribunal Supremo de Elecciones deberá publicar esta información para que sea accesible a toda la ciudadanía. Esta reforma estará vigente para el proceso de elecciones venidero y representa un fortalecimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas. Además, esto podría influir de manera determinante en las decisiones de nominación de candidaturas al Congreso y alcaldías por parte de los partidos políticos. Se espera que con esto la ciudadanía ejerza un voto mucho más informado. Yancy, para continuar con el tema de la cápsula, ¿cómo se gestó, ¿verdad? ¿Cómo se hizo la propuesta que llevó a la aprobación del proyecto desde Poder Ciudadano Ya? ¿Cómo se organizaron? Claro, Marce, el proyecto voto informado, que es como, bueno, te decía que te llegó a conocer más en redes, es el proyecto del nombre en la Asamblea era Mayor Información y Transparencia Electoral, que ese es el fin del proyecto. Como les mencionaba antes, después de que Poder Ciudadano Ya intentó hacer su gran reforma de cambiar el sistema electoral y ver que no resultó, decidimos hacer un enfoque más de pequeños pasos, y uno de esos pasos justamente es este proyecto, que lo que buscaba era que hicimos un análisis, una revisión, una discusión de qué eran esos mínimos que aún no estábamos cumpliendo. Y un mínimo, de acuerdo con el trabajo que ha venido haciendo el IFET ya desde el 2010, sí. Ellos han hecho un trabajo muy hormiga, que es consultarle a cada partido, a cada candidatura, esa pequeña biografía, una foto y el plan de gobierno ya a nivel de candidatura presidencial. Pero ese trabajo hormiga implicaba un desgaste enorme, un montón de tiempo invertido, porque no era obligatorio para los partidos entregarlo. Entonces era más una cosa de si tenían la voluntad de entregárselo al IFET, quien hacía el trabajo y lo publicaba con su contenido web. Ahora ya con el proyecto, entonces, bueno, al conocer esta problemática, Poder Ciudadano Ya la enfrenta, la asume y se presenta, bueno, se trabaja junto con el IFET
Al menos, digamos, nosotros redactamos el proyecto, el IFED nos dio sus comentarios, sus observaciones, nos ayudó muchísimo. Después de ahí se lo presentamos a la Asamblea, varios diputados acogen el proyecto y así es como entra corriente legislativa en marzo de este año. Y siguiendo con vos, Yancy, más allá de lo que has explicado y lo que se vio en la cápsula, en realidad, ¿qué implicaciones tiene una mayor información y transparencia electoral? Que es, digamos, al final el gran objetivo, y bueno, y después Marlon también en el mismo sentido, el proyecto que él también está presentando. El cumplir, para nosotros ese objetivo es muy importante porque las listas, la manera en que elegimos nosotros a nuestros representantes al primer poder de la República, que es la Asamblea Legislativa, es a través de listas cerradas que nos dan los partidos políticos. Ya vimos que los partidos políticos tienen una pérdida de confianza enorme, que no es algo de este periodo electoral, sino que se ha venido gestando en la última década o más. Y entonces estas listas cerradas que nos ofrecen, muchas veces la gente no sabe qué es lo que hay detrás de esa lista. A veces sabe quién es el primer lugar, a veces sabe quién es el segundo lugar, a veces no saben ninguno. Y dependiendo de la provincia también. Entonces, el poder tener fácil acceso a ese desglose de quién es ese nombre que aparece en la lista, para nosotros lo consideramos que es un inicio de que la gente al menos tenga la información. Ya una vez garantizada la información, entonces usted puede tomar una mejor decisión y una decisión más informada que le permita a usted luego ir y realizar su ejercicio electoral, ejercer su voto, su derecho. Que hasta ahora pues lo que tenemos es eso, lo que teníamos es una lista cerrada, sin mayor información, y encontrar esa información dependía del trabajo que han hecho organizaciones como la que Marlon representa, organizaciones como Ojo al Voto, el mismo IFED del Tribunal Supremo de Elecciones, los medios de comunicación. Pero lo que queríamos con el proyecto era asegurar que quedara la obligación legal y de esta forma simplificar lo que es el reunir toda esa información y que ahora sí, todas las organizaciones civiles sigamos divulgando y difundiendo esa información y haciendo el trabajo que siempre se ha hecho. Marlon, y frente a esta diversidad de medios y herramientas, bueno, y un poco lo que estaba planteando Yancy, ¿cómo hacer para que efectivamente la información le llegue a las personas? Yo lo que creo es que hay que seguir haciendo un esfuerzo en la distribución de la información. En nuestro caso, y al menos lo que he venido haciendo yo en los últimos 10 años ha sido alianzas con las universidades. Esa buena relación que hemos tenido con el IFED ha sido muy importante. Por supuesto, yo creo que hay que llevar de la mano una muy buena comunicación en redes. Por ejemplo, este tipo de trabajos, ¿qué es lo que fomentan? Una democracia informativa. Una democracia informativa que nos permite en este momento, país, tener acceso a todas las candidaturas, porque los medios no le van a dar espacio a todas las candidaturas. Y ahora usted no solamente va a poder conocer a esas personas, sino a los diferentes puestos a los que están accediendo, Marcela. Entonces, qué oportunidad más rica de la gente de saber de que el que va por tercer lugar o por segundo lugar de determinada provincia podría ser una persona que de repente alguien identifica que en el pasado haya hecho algo que no está acorde con un puesto en función pública. Entonces, entra el espacio del tamizaje que cualquier persona que aspire a las funciones públicas va a tener que ser revisado gracias al interés público y al acceso a esa información que es obligatoria, de algún modo a mecanismo de control y balance, ¿verdad? Y bueno, en el caso de nosotros, yo creo que es una oportunidad única, no solamente de trabajar por las redes, sino el gran esfuerzo que está haciendo el Colegio de Periodistas mediante todos los medios comunitarios que están adscritos a su sello de garantía para que ellos también repliquen todo este trabajo que estamos haciendo. Entonces, es un trabajo, que se multiplica y que en determinados momentos las respuestas que pueden estar dando candidatos y candidatas, por ejemplo, yo he hecho entrevistas a todos, pero todos tienen puntos controversiales. Claro. ¿Verdad? Y entonces, esas preguntas hay que hacerlas y entonces
te puedo decir que, por ejemplo, hemos lanzado 2 entrevistas. La primera fue la de José María Figueres, esta semana lanzamos la de Natalia Díaz. Esos 2 personajes, primeros que hemos lanzado, tienen consultas que la comunidad tiene que saberlas y además la forma en la que responden. Y bueno, es ahí donde yo considero que hay información nueva que los medios de comunicación no han podido dar y que considero que es muy valiosa. Por ejemplo, en la entrevista que le hice a José María, le pregunté sobre la relación con su hermana y me dio una respuesta muy contundente, bastante inesperada para mí y considero que es algo valioso para la opinión pública. Y bueno, también digamos, en un espacio de más de debate que tenemos, que le hemos llamado el Ideario en el marco del Bicentenario, le hice consultas en las que yo tal vez puedo recibir respuestas que considero que son incompletas o que considero que en el marco de la información que tenemos en la actualidad, gracias al estado de la educación, gracias a los últimos datos que nos ofrece el INEC, por ejemplo, son respuestas que jamás van a tener una seguridad en un proceso de administración pública por 4 años para ser solucionadas de esa manera. Y bueno, esa es, yo creo, la labor más importante que hacemos nosotros desde esta otra trinchera con un periodismo muy serio. Claro. Y Jesús, en el informe, digamos, se señala que diferenciar entre tantas alternativas partidarias y candidaturas no es una tarea sencilla. Un 56% de las personas que fueron entrevistadas señaló que elegir no será fácil. ¿Cuáles son, digamos, los retos en este tipo, ¿verdad?, de iniciativas que se pueden, digamos, plantear para lograr atraer a esa población que podría tener dificultades para tomar una decisión y recordar cosas importantes a la hora de tomar esas decisiones? Claro, ese es un tema bastante importante, porque, por ejemplo, la ciudadanía, ya hay estudios previos que lo hacen, lo que se hizo desde el CIEB hace 4 años, estudios de panel, que es que le preguntamos a una misma persona durante varios momentos de la campaña, su decisión de voto, qué tan, ese tema de los sentimientos que Daniela ya mencionaba anteriormente, que es un tema bastante importante, llevarle, por así decirlo, el pulso durante toda la campaña. Ese tipo de elementos nos han reflejado en el pasado dos elementos muy importantes. El primero es que las personas en Costa Rica son volátiles. Eso quiere decir que cambian su intención de voto relativamente, no fácil, pero sí pueden cambiarlo por algún momento o algún elemento coyuntural, algún momento informativo, como bien nos señalaba Marlon. Le está pasando un candidato en este momento. Que lo está pasando en este momento un candidato con un tema coyuntural, pero también, aparte de esa volatilidad, es que el momento de decisión cada vez es más tarde. Antes, en octubre, prácticamente ya la ciudadanía estaba convencida por un partido político por el cual votar. Y ahora en este momento no es tan fácil que la ciudadanía se convenza de por quién votar. Hay casos ya documentados por otros colegas investigadores del CIEP y de la Escuela de Ciencias Políticas que nos dicen que la ciudadanía ya incluso se está tomando la decisión de por quién votar en la última semana, que ya ahí los estudios electorales de encuesta no pueden medir o no pueden captar ese momento, y también hay personas que están decidiéndose el mismo día de la elección en la urna por quién votar. Bueno, yo también tengo una hipótesis, yo no sé mucho de estadística, pero también me parece que hay personas que les da vergüenza decir por quién van a votar por diferentes circunstancias, pero bueno, esa es una hipótesis muy mía. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de indecisión, multipartidismo e información electoral. Jesús, en estudios, digamos, anteriores del CIEP se han analizado, digamos, los medios que la gente utiliza para informarse en campaña electoral y terminan, digamos, por ayudarles a decidir su voto, que es un poco lo que veníamos conversando. ¿Qué impacto pueden tener? No, esta pregunta ya te la había hecho. ¿Qué impacto pueden tener estas iniciativas en el proceso de decisión? No te la había preguntado, ¿verdad? Perdón. Que era parte de lo que estábamos conversando anteriormente. Sí, y eso es muy importante porque la televisión sigue siendo un medio importante para que las personas se informen, pero cada vez tenemos en la pasada encuesta o estudio que realizamos en el CIEP, no tanto de proceso electoral, sino más de cultura política costarricense, también preguntamos precisamente por los medios. La televisión sigue siendo importante, pero ha venido perdiendo cada vez más. Sobre todo los medios grandes, Jesús. Claro. Y también tenemos que ahora el internet, redes sociales, es donde las personas más se informan sobre temas de política. Entonces, cada vez estas plataformas
como la que nos comenta Marlon de Voto CR y otras iniciativas de redes sociales, pueden ayudarnos o ayudar a las personas a tomar su decisión. Es claro que en un contexto de pandemia cada vez más va a ser importante lo que pasa en redes sociales, lo que pasa en internet, que son una fuente muy importante para la ciudadanía. Hay que alertar de las noticias falsas, Jesús. A eso iba precisamente. Esa es la siguiente pregunta. Como hay una en Facebook, redes sociales, hay una abundancia de información. Va a proliferar mucho en esta época. Y hay información muy buena, pero también va a haber una información falsa que ya el Tribunal Supremo de Elecciones y otros medios han venido advirtiendo que en esta campaña, al estar en una época de pandemia, como la hemos visto durante toda la pandemia, esa desinformación podría también tener un impacto negativo muy grande sobre las elecciones y sobre el resultado final. En ese sentido, de hecho, Marlon, aquí hemos realizado varios programas sobre fake news y cómo impacta, digamos, estos en las democracias. ¿Ustedes han considerado desarrollar algún tipo de acciones para contrarrestar estos problemas, para poder identificar noticias falsas? Mira, lo que pensamos tratar de desarrollar es que cuando aparezcan ese tipo de noticias, nosotros no replicarlas, sino más bien tratar de hacer pequeños abstracts y publicaciones que den la posibilidad a la ciudadanía de que conozca la otra cara de la moneda. Pero hay una realidad, y es que mientras la mentira le da la vuelta al mundo, la verdad apenas se ata los zapatos. Entonces yo creo que en este panorama verdaderamente hay que hacer un esfuerzo, no solamente colectivo, de medios de comunicación, sobre todo de servicio público, porque los medios comerciales juegan más en el origen de lo que significa el rating, y es ahí donde no hay oportunidad para este tipo de explicaciones, que además llevan más minutos televisión, por ejemplo, o más producción radiofónica o más producción, en este caso, en espacios que necesariamente llegarían al impreso en el papel también. Entonces, creo que es uno de los grandes retos que se tienen. Ya lo comentamos, no sé, me parece que ahora en la pausa que tuvimos, ya lo vivió Estados Unidos claramente, lo vivieron en Gran Bretaña. También en el pasado proceso electoral se identificaron heridas muy fuertes alrededor de lo que significan las noticias falsas, y yo creo que para este proceso electoral que se viene ya encima, va a haber un bombardeo sistemático de ese tipo de noticias. Y bueno, queda acá sobre la mesa una gran tarea también, Marcelo. Daniela quería decir algo. Sí, perdón, si se me deja agregar una cosa al respecto. También siento que es una oportunidad importante para que los y las candidatas ver cómo se comportan frente a la proliferación de noticias falsas, cómo si ciertos candidatos acogen esas ideas que vienen de una noticia falsa, o si por el contrario la condenan y orientan al electorado a buscar información de fuentes confiables, información que provee el Tribunal Supremo de Elecciones u otras organizaciones académicas, o instrumentos como este de la encuesta, que es sumamente importante. Aquí vamos a ver cuál es el tipo de liderazgo que presentan las y los candidatos. Es un trabajo muy integral el que hay que hacer, porque recuerden que esta encuesta representa una fotografía, pero si nos vamos hace 4 años, con esta fotografía, quienes estaban ganando en febrero eran los que hoy aparecían con 4 y 3 o 2, ¿verdad? Para que la gente tenga claro lo que puede venirse, ¿verdad? Con esa gran cantidad de candidatos que además cualquiera podría llegar en una segunda vuelta a ganarle al que lleva el primer lugar. Sí. Ese es uno de los panoramas. El otro, coincido con Daniela y por supuesto con el trabajo que está haciendo Voto Informado, que me parece que es muy, muy, muy valioso, porque sobre todo en el caso de las diputaciones va a ser fundamental esa labor de obligar a la gente a que ponga información. Lo que pasa es que la gente pone la información que le conviene, y es ahí donde los periodistas van a tener otra tarea aparte. Y Marcela, yo insistiría que este país debe hacer un esfuerzo en este momento, país que tenemos tan difícil, tan complejo, por buscar la mayor cantidad de herramientas para ir a un voto crítico verdaderamente. Porque los candidatos y las candidatas hacia la presidencia de la República juegan a tono de lo que significa la sociedad del espectáculo. Y si estamos hablando en la foto del Día del Niño, no exponen la importancia de hoy, de un momento como que la niñez ocupa una atención especial, que la educación está terrible, que en este momento, en el marco de los derechos humanos, se le están siendo violados sistemáticamente. Marce, y eso no lo están diciendo. Postean la foto de cuando eran niños.
discúlpenme, es que esa es la tarea que tienen que estar haciendo hoy las candidaturas. Entonces, no solamente esa información como tal, sino también, a ver, que llevemos a la ciudadanía un paso más adelante. Y esa potabilidad crítica que yo creo que sí nos surge. Sí, y Jesús, de hecho, ¿verdad? Siguiendo como esta línea, y lo hablamos desde el inicio, ¿verdad? Mayor oferta electoral podría dar esa falsa sensación de mayor participación, lo cual no es real, ¿verdad? Si, como hemos visto, las condiciones como las personas se movieron, ¿verdad? Y votaron en el pasado proceso electoral con solamente 13 candidaturas, ¿qué podríamos, digamos, esperar del comportamiento del electorado, digamos, ante esta difícil tarea de identificar, diferenciar y escoger en este momento? Es muy posible que los datos, ¿verdad? Y lo que nos explicabas ahora de la elección pasada que ustedes habían logrado encontrar, vuelvan, digamos, a suceder. Sí, claro, y es un elemento que ya es característico, podríamos decir, o una de las características que tiene el electorado costarricense es precisamente esa volatilidad que podríamos prever que ante cualquier situación que llamamos hace 4 años un shock religioso, pero que ya en estos 4 años de investigación se ha podido como desarrollar un poco más esas ideas que teníamos sobre qué pasó en la elección de 2018. Ya Marlon lo decía, en enero de 2018, en diciembre, mejor dicho, 2017, habían 2 candidaturas que estaban punteando en los estudios de opinión. La primera encuesta del mes de enero nos da un escenario diferente. Totalmente. A finales de enero tenemos un resultado, otro resultado, y el resultado electoral es otro. O sea, podemos estar en un momento de que en un mes, que es probablemente como suceda, que las personas se decían en el mes de enero, ahí va a estar donde las personas se van a decidir, van a haber muchos elementos que pueden hacer y que puede haber un cambio importante en esa intención de voto que va a tener un resultado y que ya Daniela lo decía, es muy poco probable que se resuelva en febrero y que probablemente tengamos que estar en una segunda ronda. Y voy a ser atrevido, Jesús, y no sé si te podrías animar a decirnos qué pensás. Los medios de comunicación más grandes tienen una alta incidencia en eso. Hay muchos factores que explican, debates, encuestas, los medios de comunicación grandes, las noticias falsas que ya hablábamos, hay muchos factores que podrían mover de un lado a otro ese caudal electoral, y estamos hablando de que al día de hoy lo que hay que, por llamar de alguna forma, mover es un 53% del electorado que van a definir o que podrían definir la elección de alguna forma. Claro, es tanto ese porcentaje que en este momento cualquiera podría ser la persona que llegue a la presidencia de la República, y la gente está como esperando saber ya quién va a ganar, y eso es imposible, ¿verdad? Y yo creo que eso es como muy importante que lo tengan como claro. Muchas personas pescando en el mismo, exactamente, en la misma alberca. Y tal vez, Yancy, para finalizar así de manera rapidita, en un minuto, perdón por esto, ¿cuáles serían como las claves que ustedes han identificado que hay que buscar? ¿En qué debe fijarse el votante para meditar el sufragio, ya que ustedes han trabajado mucho en esa línea? Pensaría, cuando nosotros de hecho planteamos la redacción del proyecto, una de las discusiones que tuvimos fue en torno a la palabra poner curriculum vitae como el requisito, y de hecho la decisión fue transformarlo y ponerlo en biografía, porque más allá de una carrera profesional, más allá de X trayectoria profesional, trabajos, experiencias laborales, etcétera, también influye la experiencia que esa persona ha tenido en medio de las organizaciones civiles, en medio de asociaciones, en medio de la comunidad, su desempeño. Y hay lo que consideramos que debe llegar a la Asamblea, son personas que hayan, o lo que los votantes deberían reflexionar sobre los que quieren poner en la Asamblea. Son personas que estén en contacto con la realidad política, social y económica del país, que estén también en contacto con las dificultades que tiene el aparato institucional, porque, a ver, estar en una democracia estable y sólida como ha sido calificada la democracia costarricense, pues implica pesos y contrapesos, e implica que usted no puede llegar a la Asamblea y de repente cumplir todo lo que prometió. Y entonces hay que ignorar esos discursos vacíos de que yo voy a arreglarlo todo y aquí todo se soluciona con acabar con la corrupción,
Sí. de una que al final son solo generalizaciones y te están evidenciando una de dos cosas: un populismo absoluto, a pesar de que sí tienen el conocimiento de que es más complejo que eso, o un desconocimiento absoluto y no saben que en realidad el problema es más grande. Entonces hay que buscar en esa información, en esos perfiles, busquen que sean personas que en realidad sepan y conozcan el aparato por dentro y no solo estén haciendo una crítica desde afuera. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Jesús, Marlon, Yancy, Daniela, por haber estado acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas les esperamos la próxima semana.